Don Domingo La Digan Torraca. temprano, profe, o yo. Pero él no se levanta temprano para trabajar, él se levanta temprano para hacer Para otros tipos de ejercitarse. actividades. Para Sí. ejercitarse para poder trabajar. Así mismo es, Domingo así La mismo es. Torraca fue ministro del MEF, pero particularmente le tocó o negociar varios temas de deuda y varios préstamos. ¿Cómo es el asunto, Domingo? Buenos días, bienvenido, cuéntanos. Gracias, Gracias por profe. atendernos. Buenos días a todos. Sí, Leo, yo me paro tempranito y a veces monto bicicleta y hoy me dieron una arrastrada muy de las buenas, pero y venía escuchando el programa y bueno, y vi muy tempranito antes de salir la noticia de que se le había cuestionado al ministro Alexander, eso de que le pagan a funcionarios comisiones, a funcionarios del MEF comisiones por las estructuraciones de deuda es absolutamente falso. Eso es un invento, ¿no? Y eso, por supuesto, viene desde antes de que yo pasara por el MEF, seguramente ya se había inventado. Eh, los bancos aquí en Panamá, en Latinoamérica, en Estados Unidos, hasta en China, por ponerlo como se decía antes, cobran comisiones ellos por las estructuraciones, no solamente de los préstamos, sino también cuando se hacen las emisiones de bonos, que son una forma de dinero prestado, pero que se distribuye entre muchos tenedores de estos instrumentos. También por hacer esas estructuraciones se cobran comisiones las instituciones financieras que los estructuran, porque hay un trabajo alrededor de eso, ¿no? Hay que preparar todo. Y eso es aquí y en todos lados del mundo, pero eso no significa absolutamente, y me parece bastante irresponsable, que se insinúe que el ministro Alexander, a quien yo creo que es válido, como a mí se me cuestionó, como a cada ministro de Economía o cada viceministro de Economía, como fue mi caso, se nos cuestionaba y se nos cuestiona por muchas cosas. Pero me parece irresponsable que se le haya puesto sobre la mesa que sí él estaba cobrando comisiones. Eso es y no quiero decir ñamería porque suena como a panameñismo, pero no, pero realmente eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad Pero, de cómo se hacen las estructuraciones de financiamiento, ¿no? Domingo, pero entonces entendí, porque creo que Cristi fue la que lo dijo acá. Quien arma, o sea, el broker este que le llaman, ese sí cobra. Claro, pero sí, las instituciones financieras, digamos, los bancos de inversión, digamos, nosotros en nuestro momento trabajamos con bancos internacionales como Morgan Stanley, como JP Morgan, como Citibank, como HSBC, a nivel internacional. Ni siquiera las oficinas locales estaban involucradas, eran las oficinas globales de ellos. Muchas de ellas estaban hospedadas, o sea, tenían sus oficinas en Nueva York y trabajábamos con eso. El país contrataba los servicios no solamente de esos estructuradores, digamos, quienes preparaban las emisiones, sino también de todo el trabajo legal alrededor de esas emisiones que requería, digamos, documentación legal que tenía que ser preparada, revisada, autorizada y firmada, ¿no? Mm. Solamente una cosa, la razón es porque es en los mercados internacionales, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, Cristi, cuando se hacen emisiones locales de acciones, de bonos, inclusive seguramente si todos nosotros nos fijamos en nuestros préstamos personales con los bancos, hay comisiones de cierre que se cobran, ¿no? Lo que pasa es que hay que mirar la letra chiquita de todos los contratos de préstamos que nosotros mismos, como personas naturales, como individuos, cuando vamos a comprar una casa, cuando vamos a comprar un carro, cuando vamos a coger un leasing o lo que sea, seguramente dentro de los contratos hay comisiones de cierre que le llaman, ¿no? Por hacer las transacciones, ¿no? Además digamos, del mismo préstamo con los intereses y los fees que te puedan cobrar a través del tiempo. Pero es absolutamente normal y eso, por supuesto, no significa en lo absoluto que lo que se pretende hacer ver de que algún funcionario en el MEF
está cobrando comisiones Claro. por eso. Eso es una locura, ¿no? Doctor Latorraca, quisiera preguntarle el otro tema que estábamos debatiendo sobre la responsabilidad que tiene el MEF ante los fondos de descentralización. ¿Qué responsabilidad tiene el ministro o qué responsabilidad o cuál es la cuota de responsabilidad que tiene el MEF sobre esos fondos de descentralización? Mira, la ley de presupuesto establece los recursos y cómo se asignan a cada una de las instituciones. Y tiene que haber, no solamente en la ley de presupuesto, sino también en la ley de descentralización, en la ley de la Contraloría y en otros entes de control, digamos, los mecanismos y la propia regulación que establece para que una vez el MEF entrega los recursos a las instituciones a través de traslados de partida o a través de las asignaciones presupuestarias que están en la ley, pues entonces se lleven a cabo los controles necesarios para asegurar que se minimiza, digamos, la desviación de fondos. Ahora, para mí no es coincidencia que se debilitó la regulación de la propia Contraloría, promovido por la propia Contraloría, en este periodo para flexibilizar los procesos de control, ¿no? Que han llevado a lo que seguramente está sucediendo, y es que no hay ningún tipo de, digamos, de contrapeso, fortaleza institucional, porque la ley se modificó desafortunadamente. Ahora, lo que yo sí pienso que pudiera, digamos, y es muy válido el cuestionamiento que la sociedad y todos los que nos preocupamos por las finanzas públicas deberíamos hacer, y estoy seguro que el ministro Alexander así lo hace, es estar preocupado por lo que se está viendo, ¿no? Y levantar la mano e ir a las instituciones y decir qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, todo esto debe estar, digamos, establecido en la ley de presupuesto general del Estado, que es una ley que se aprueba cada año, ¿no? Con su propia regulación, ¿no? Propia regulación, con sus propias partidas, con su Así propia es, así es. ejecución, etcétera. Así es. Eso, ¿eh? Pero tiene que haber o sea, tiene que haber, digamos, la regulación del otro lado, Gonzalo, que apañe a las instituciones y que establezca, digamos, los mecanismos de control, ¿no? Lo entiendo, doctor Domingo, pero la realidad es que la Contraloría no va a hacer ese trabajo. Y usted lo sabe. Ahora, la pregunta es que yo no sé si al intríngulis del gobierno, no lo sé, el profesor dice, ¿dónde está el presidente? Al final lo que deja plasmado el comentario del profesor es que el ministro está pintado. Usted, no sé si lo conoce personalmente, ¿usted cree que el ministro Alexander le ha dicho al presidente y a sus colegas de ministros, oye, hay que bajarle 2? ¿O el señor cree que firma esos cheques por firmarlos y punto? Mira, yo no puedo hablar por el ministro Alexander, a quien lo conozco desde hace mucho tiempo, a quien tengo un gran respeto por su persona y su capacidad profesional y su trayectoria, ¿no? Él formó parte del equipo económico que nos sucedió a nosotros, así que desde entonces nosotros nos conocimos. Él ya tenía una trayectoria como funcionario público y yo lo conozco y nos hemos mantenido en contacto y periódicamente conversamos sobre diversos temas, ¿no? Y sé, Gonzalo, porque yo estuve sentado, no en la silla del ministro, pero sí en la silla de viceministro, a cargo del presupuesto general del Estado, a cargo de la deuda pública y otra responsabilidad. Sé perfectamente la presión que tiene, digamos, lo complicado que es el gestionar las finanzas públicas, Gonzalo, y cuando hace 23 años el nivel de endeudamiento de este país era muy similar al que tenemos hoy en día, ¿no? Y yo he estado, digamos, haciendo las comparaciones de cuánto del presupuesto se quemaba en intereses, ¿no? Cuáles eran las tasas de intereses a las cuales nosotros salíamos a los mercados, ¿no? O sea, y es muy, muy complicado. Trasladar una partida era complicadísimo. Y Edwin estaba en la asamblea en ese momento y sabe lo difícil que era el que nosotros pudiésemos tratar de hacer traslado de partida. Lo difícil y complicado porque el Ejecutivo no tenía mayoría en el Legislativo. Así es, ¿no? Así que yo entiendo perfectamente, tú sabes, y no es un tema, digamos, superficial, es un tema bien complicado. Pero Gonzalo, yo creo que se impone aclarar algo. El ministro es uno
de un consejo de gabinete. Por supuesto. Que dirige el presidente de la República. El ministro no es que puede decir, no les voy a dar la plata porque no me da la gana. No puede hacer eso. ¿Cómo te lo explico? Porque hay una cosa que se llama institucionalidad. Y si la plata está, al ministro no le queda otra que ejecutar. Porque el presidente y los ministros decir, oye, lo que hizo, lo que todo el mundo aplaude de Chinchorro Carles, pero los que vivimos ese trago amargo, lo tuvimos que padecer. Él no le daba la gana de ejecutar como contralor. No le daba la gana. Y si tú no le rendías pleitesía y no le besabas el anillo, no ejecutaba. Y trabajaba todo en la Contraloría. Institucionalidad. Sí, pero el ministro puede tener Como una dice Domingo responsabilidad. Latorraca, como ver. dice Domingo Latorraca, el responsable de la fiscalización del buen uso de los recursos del Estado es la Contraloría General de la República. En el caso del gabinete le corresponde la ejecución. Entonces el ministro no puede decir por ciento decir, salvo que Domingo Latorraca me diga otra cosa, no puede, el de economía y el de cualquier otra rama no puede decir por ciento decir, yo no quiero hacer eso. No, pero a No, ver, es que usted lo pone muy simple, Vamos a ver, doctor Domingo. Gonzalo. No, es que Gonzalo, espérate, evidentemente tú no Gonzalo, entiendes déjame no entiendes cómo funciona el mecanismo de los órganos, no lo Sí. entiendes. Ahora, lo que sí es cierto y seguramente les está tocando hacer, ya estamos en junio, pero estoy seguro que una vez el presupuesto se puso en línea este año, a la semana ya estaban empezando a armar las primeras, ¿cómo es que se llama? La contención del gasto, que es restringir las partidas presupuestarias para que no se, tú sabes, para ponerle tope. Y si por una decisión política se estableció que esta partida tenía 100 millones, pues te aseguro que el 15 de febrero o el 15 de enero, cuando se puso el presupuesto en línea, ya estaba el MEF trabajando para poner una contención del gasto y que no fueran 100, sino que fueran 70. Y eso es una cosa que arranca Gonzalo, inmediatamente. Y en tiempos austeros, en tiempos que deben ser austeros. Gonzalo, pero yo te entiendo perfectamente, porque lo que estamos viendo y escuchando todos los días es cómo se despilfarran los fondos, por ejemplo, en este proceso de descentralización. Por supuesto. Al final, si le piden 14 millones, muy válido. al final, si le pidieran 14 millones de dólares más al MEF para, no sé, para Bolota, para X municipio, o sea, el ministro solamente los entrega y ya. No, Flor, no, porque esas partidas deben estar seguramente ya asignadas. ¿No? Que ya están asignadas. Entonces no es que me llamen y dicen, hey, mándame 14. No, es que eso ya debería estar ya en la. ¿Y quién lo asigna? Claro, pero ese es el punto que yo le pregunto. Se asigna una partida, me voy a imaginar, ¿no? Porque pero me imagino que se asigna la partida que dice descentralización. Y se envía a la oficina de descentralización. Y allá toma la decisión si son 5 para ti, 5 para mí, 5 para ti y 10 para Ok, entonces, a ver, la pregunta es, Domingo, la siguiente, porque yo también estoy del lado de Flor y de aquel oyente que no entiende un poco el tema técnico. A ver, no podemos sacar de la responsabilidad al ministro, que es quien maneja las arcas del Estado. Entonces, una cosa, profesor, es que usted diga, bueno, en el Consejo de Ministros, el ministro no puede decir, es que yo no te doy plata porque no me da la gana. No, es decir, oiga, ¿cómo mejoramos la administración de los recursos? O sea, ¿cómo podemos ser mucho más austeros? ¿Cómo podemos reducir el fondo de descentralización que está dentro del presupuesto? ¿Por qué no pasamos esta plática de este corregimiento a este otro? A eso me refiero. Hasta allá yo no creo que pueda llegar el MEF. Gonzalo, es que obviamente, Gonzalo, en lo que sí yo estoy de acuerdo es que si se asignaron 100, el MEF sí puede decir, espérate, es que no pueden ser 100, deben ser. Ahí está. Entonces hay que preguntarle la hora que lo asigna. En este caso, la oficina de descentralización. Ahí está parte del punto. Ahí está parte del punto. Y cuando se le va a pedir esa información a descentralización no responde. ¿Qué pasa? El diputado Juan Diego Vázquez tiene meses, es una nota que yo hice hace unas semanas, tiene meses intentando conocer qué pasa con los fondos extras que se han destinado para descentralización. ¿Qué son esos fondos extras? Cuando una junta comunal de X parte del país le manda una carta al director de descentralización diciendo necesito estos fondos para esto y esto. ¿Quién decide? A discreción de la Junta Directiva de Descentralización. ¿Quién preside esa Junta Directiva?
el ministro de la presidencia. Pero en este caso no la preside el ministro de la presidencia. El que la preside es el secretario del señor José Gabriel Carrizo, Alex Hepburn, quien es el que preside esta junta directiva de la autoridad de descentralización y decide a quién se le dan más fondos en esta Y a autoridad quién no. y a quién no. A quién más y a quién no y a quién menos. El ministro del MEF no tiene que ver, esto está en manos de presidencia y de la a ver, oficina del pero vicepresidente en este momento. Leo, vuelvo a decir, sí, el ministro no tiene nada que ver, pero si el ministro es mi administrador, oiga, yo necesito preguntar y consultar si se puede o no se puede. O qué Nadie le va a conveniente puede consultar a ser. Alexander Gonzalo en este momento porque le interesa. Bueno, entonces está... Y está bueno. el fondo para descentralización va por otro lado. Son partidas ya asignadas que tiene descentralización y que decide cómo las reparte. Exacto, sí. Ahora, Esa Cuando se discreción- aprobó el presupuesto, para hacerlo más simple, Domingo, cuando se aprobó el presupuesto del IDAN, del MOB, del de el presupuesto de esa agencia, vaina de descentralización, yo no sabía que existía, le asignaron tantos millones. Y el ministro no revisa ese presupuesto. Ay, a la peste, lo Pero es revisa que- el ministro. Oye, entiende, pero es que te pones cafre y no quieres entender. Entiende. Se aprueba el presupuesto por institución y luego por institución por partidas. La partida para esto, la partida para aquello, la partida para... A la cosa esa, vaina de descentralización, le asignaron tantos millones. De esos Ok. tantos millones, Pero- tanto de funcionamiento. Pero, Escucha, profesor, escucha. Tanto es para esto, tanto es para la distribución de las juntas comunales. En el presupuesto no dice que tanto es para Bellavista y tanto es para Guandía, dice tanto para las juntas profesor, comunales. Y no me- esa agencia es la que distribuye los panes. Así Como no acaba me de está explicar Leonardo, entendiendo. ¿te portaste bien? Te doy más. ¿Te portaste mal? Señor La Torraca, Si eres Profesor, del PRD, te voy a dar más. profesor, Si pero eres del PRD, no te voy a ¿quién, dar. le pregunto, ¿quién revisa el presupuesto? Pero El Gonzalo, MEF lo hace. Alexander no tiene cómo llegar a eso porque esa partida se asigna bien. meses antes. está bien, vamos a sacar al señor ministro pero es que no se Alexander de trata- toda no, responsabilidad. no, Espera un no, momentito, es que profesor, no se déjeme trata de preguntarle. sacar, se trata Está de bien, pues no lo entender. saque, déjelo allí, pero no lo responsabilicemos. El señor La Torraca, ¿qué papel juega el presidente de la República, en este caso es Laurentino Cortizo, viendo todo lo que ha pasado con los fondos de la descentralización? O sea, ¿qué tendría que hacer el presidente? Parar eso. Claro, eso, claro. Porque digamos, sí, digamos, conceptualmente, Flor, si en efecto es lo que se ha revelado a través de las publicaciones en el diario La Prensa, es muy serio, ¿no? Claro. De que seguramente la ley dice cómo deben ser distribuidos los recursos y se están distribuyendo de otra forma, ¿no? Y han seguramente encontrado el punto y coma en la ley y que seguramente se hizo de esa forma cuando se preparó la ley para poder encontrar, digamos, cómo colarse por ahí, ¿no? Porque hay una ley, Domingo, hay una ley de descentralización con Así una es. fórmula matemática. Así es. Así es. Sí. Es que, Y se- mire, a ver, y no lo digo solo por Gonzalo, es que hablar del presupuesto es fácil. El presupuesto, entender la mecánica de la ejecución, primero de la elaboración, luego de la discusión, luego de la aprobación y luego de la ejecución, es otra historia. sí. Bueno, Yo lo aprendí en entonces- Pujones en 5 años en la asamblea. claro, pero entonces, ya que usted, y me pongo del lado de Flor, bueno, pues, quitémosle la responsabilidad al ministro, usted, doctor La Torraca. Pero no es cuestión de quitarle la No, pero responsabilidad. es- ministro. es que vuelvo a decir No algo. es así blanco y negro, Gonzalo. O sea, Lo sé, no es lo que, sé. bueno, A ver. tú eres responsable o no eres responsable. No, pero a ver, doctor La Torraca, usted, supongamos, usted es ministro y usted tiene el presupuesto para el año que viene. Su rol, entendería yo, es saber si esos fondos que están seleccionados, que están sumados para el año que viene, alcanzan, cómo se pueden administrar mejor, se puede reducir. Ese no es el trabajo, ¿verdad? Ok. Si el ministro Alexander tiene eso previo a la aprobación del presupuesto, el ministro puede decir, oiga, ¿por qué tanto dinero para la descentralización? Eso hay que bajarlo. ¿Por qué tanto dinero para esto? Eso hay que bajarlo, ¿sí o no? Pero eso es entender. Gonzalo, ese proceso arranca y yo lo tuve que sufrir por 3 años, ¿no?
y después ir a psicólogo por 3 años después que salí del gobierno para tratar de normalizar mi estado mental. Pero ese proceso de preparar el presupuesto es básicamente, uno, la entidad prepara un borrador de presupuesto y dice, yo quiero 200. Lo presenta al MEF. El MEF lo analiza en el contexto de todas las instituciones y dice, lo siento, no pueden ser 200, te tocan 80. Se forman las vistas presupuestarias en el MEF y cada institución negocia con el Ministerio de Economía y Finanzas. Luego se lleva al gabinete. Luego, si se aprueba en el gabinete, se presenta a la asamblea y vuelven todas las instituciones a hacer la discusión y sustentación de cada uno de esos presupuestos. Por eso cuando llega agosto, septiembre, octubre, ustedes escuchan a todas las instituciones diciendo, es que me recortaron el presupuesto. No, pero espérate, es que el presupuesto da para esto y tú pediste tanto más. Y hasta aquí alcanza la sábana. Y si se aprueba, ¿no? Luego entonces hay que ver la ejecución, que es que se generen los ingresos para que se puedan hacer las transferencias efectivas de las partidas designadas, acordadas. Por supuesto, Gonzalo, que estoy seguro, y no he visto las cifras, pero estoy 100% seguro que esa vaina de centralización seguramente pidió 500 millones y se les asignaron 50, ¿no? Que pudiese ser menos. Bueno, seguramente. El concepto es bueno, pero si no hay los controles, no hay la institucionalidad, todo este tema de descentralización, y eso viene, Gonzalo, eso viene desde antes que yo estuviera en el gobierno, que se está diciendo es que hay que descentralizar, y yo decía, no, es que si no podemos nosotros mismos controlarnos el gobierno central, ¿qué van a poder los gobiernos locales? Y la prueba es que se manda plata para allá sin que haya ningún tipo de control, ¿no? Sin ningún tipo de control, salvo seguramente pocas excepciones, ¿no? Y es un reto que tenemos, porque tú quieres acercar, este concepto de que hay que acercar los gobiernos, la ejecución a la gente, pero tiene que hacerse con los controles suficientes para que no haya despilfarro y no haya, digamos, no se cuele la plata, ¿no? Y ese es un reto que permanece en nuestro país y va a seguir permaneciendo. Lo que a mí me parece, o sea, es terrible, es que la propia institución a cargo de controlar, de ser el contralor, quien verifica que en los gobiernos centrales hayan los controles, haya renunciado a esa responsabilidad por iniciativa propia. Señor Latorraca, antes de terminar, este es otro tema que cambia un poco, pero como estábamos hablando del ministro, el ministro Alexander estaba en Alemania hablando del tema de cómo lo que está haciendo Panamá para salir de las famosas listas grises, que no va a poder salir por lo menos hasta el 24. ¿Qué es lo que le hace falta o qué es lo que falta en el país, además de las legislaciones, en el consenso para poder trabajar en la salida de las listas? Implementación efectiva, Cristi. Eso es exactamente lo que hace falta, porque ya tenemos toda la regulación, pero tenemos que implementar y, como se dice los gringos, walk the talk. O sea, no solamente hablar que estamos haciendo, sino hacerlo. Si me piden un intercambio de información, yo poder tener la capacidad de ir a buscar la información, recolectarla, asegurarme que puedo transmitirla y transmitirla. Y si yo necesito investigar algo, tener los mecanismos para yo ir a mis contrapartes, a los otros países y poder solicitar y utilizar con resguardo y responsabilidad la información. Eso es lo que nos hace falta, la implementación efectiva. Y por supuesto, digamos, la decisión al margen de los intereses particulares de unos pocos, de que las cosas se hagan con transparencia y se implementen efectivamente, ¿no? Y eso que Domingo no ha explicado la otra parte, que por cierto aquí creo que dentro de poco vamos a estrenar un segmento de eso, Domingo. Cuando la institución X llega al MEF y dice, no, pero yo te pedí 100. Y el MEF le dice, pero ¿cómo vas a pedir 100 si nada más ejecutaste tal porcentaje del presupuesto de este año? ¿Cómo vas a pedir más? Si no ni siquiera supiste ejecutar bien. Sí. Ese es todo un debate, del cual lamentablemente muchos panameños no conocen, porque es algo también muy técnico, ¿no? Y muy denso. Pero esos debates que además son interesantes, incluso hasta, Domingo, hasta en la época de la dictadura se daba. Claro. Hasta en la época de la dictadura se daba ese tema del presupuesto. Así es. Y en efecto, yo sí he visto cuando le han dicho, pero ¿cómo tú vienes a pedir tanto más
si mira qué porcentaje de tu presupuesto tú ejecutaste Así es, y lo dejan gagueando. así es. Así es. Digamos, y eso era, es y será así. O sea, siempre las instituciones conceptualmente van a procurar tener más y más proyectos, pero la capacidad de ejecución Es limitado. seguramente es limitada. Así que, digamos, ahora es un proceso de aprendizaje también, ¿no? A mí No, me y tomó además, al tiempo. final, Domingo, hay que advertir, el presupuesto es aprobado mediante una ley. No es que aquí está la hoja mayor de contabilidad. No, es una ley de la República aprobada en 3 debates en la Asamblea. Es una ley y la ley establece cómo el mecanismo. Entonces no es como dice Gonzalo, no es que el ministro puede decir para esto. No. Hay una ley que norma toda la ejecución del presupuesto. Sí. Ahora, yo sí entiendo, digamos, la frustración que Flor ha expresado, que Gonzalo ha expresado y que la población expresa, ¿no? Digamos, de que uno siente, digamos, que se cuela mucha plata. Entonces, y tú ves, digamos, que hay muchas carencias, ¿no? Hay muchísimas carencias. Y por otro lado, hay mucha opulencia y despilfarro en algunas cosas, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso es falta de, digamos, de los controles necesarios, de la Exactamente. fortaleza institucional para que, hey, si te sales de cómo están las cosas definidas, te cae la teja, ¿no? Te cae tu reglazo como nos hacían en la escuela. Lo que pasa es que ahora ya ni reglazo. Ya no da reglazo. ¿No? A esa época yo tampoco llegué la del reglazo, le aviso. Bueno, a mí sí, bastante. Domingo La Legal. Torraca acaba de finalizar en una línea diciendo cuál es la clave de esta discusión. Organismos de control que funcionen. Así Si es. los organismos de control funcionan, le hace la Contraloría, le hace el Ministerio Público y no sé cuántos otros más, a lo mejor no estaríamos discutiendo esto, no estaríamos viendo las publicaciones que está haciendo el Diario de la Prensa y demás. Porque habría alguien en otro lado que dijera, hey, espérate, ¿y por qué a este le das más y a este le das menos? En medio de que tú estás en una elección primaria, ahí están repartiendo arroz en Guandía, me acaban de mandar la foto. En Guandía, en estos momentos, están repartiendo arroz, que fue lo que me dijeron que estaba ocurriendo en Chiriquí. A ver si algún oyente nos puede ayudar y ande por Guandí, nos toma la foto y nos manda esa foto y ese video. ¿A dónde están los mecanismos de control? Esos deberían ser las excepciones y no las reglas, ¿no? En donde, bueno, sí, tú sabes porque es demasiado grande, ¿no? Pero deberían establecerse, digamos, deberían estar establecidos los controles necesarios, ¿no? Sí. Domingo, muchas gracias. Gracias, saludos. Tengo que mandarle saludos a mi grupo de terapia diaria de los panzas que están escuchando. Así que gracias por el contacto. Que tengan Pero buen día. ¿terapia de qué tipo, Domingo? Ay, Leonardo, ya. Terapia ciclista, Leo. Estoy esperando Saludos a los todavía. panzas. ¿Viste? Ahí iré. Chao. buen día. 7:39 minutos. Ese grupo tiene que escuchar el segmento de salud Salud. de esta mañana a las 9:30, que es sobre la obesidad. Hacer ejercicio para evitar la obesidad. No se te escucha. Y siempre mirando a Gonzalo, ¿no? Bueno. Habla de No, obesidad, pero y ve a mí. Saludemos al invitado que ya está listo, por favor. Son las 7:39 cálmate, minutos. Flor, pero ¿cuál es el sofoco? Tenemos que Tranquilidad. respetar el tiempo de la gente, por favor. Tranquilidad. Y además, el invitado disfruta este tema y disfruta esta discusión. Para que estemos claros. Viene con otro tema bomba. Pero además, hay que tener cuidado con el tema de la obesidad y el lugar a donde va nuestro invitado. Porque si te vas en el gusto de lo que ellos hacen, estás en problemas.